Creepypastas para tener de fondo mientras tienes la TV prendida sin prestarle atención. Creo que a todos algunas vez nos ha pasado, jaja. Quiero agradecer a Himnolgarie, Eilinot Foundse. Muchas gracias mis panas por su apoyo. Para mí es una gran diferencia en ingresos, lo valoro mucho. Ahora sí, empezamos. Radio del Infierno. Estoy escribiendo esto en lo que supongo será mi último día aquí en la Tierra. Sé que mis pertenencias van a ser subastadas, ya que no tengo familia y no tengo tiempo de redactar un testamento. Además está el problema con el banco Y. Me estoy desviando del tema. La radio. No la compres. No la escuches. Y, por el amor de Dios, no la sintonices en el 66.6. Ahora, lo que me metió en este desastre desde un principio. Soy un adicto a la música, y si alguno de ustedes también lo es, sabrá que uno de los mejores lugares para encontrar discos antiguos a buen precio son las ventas de garaje. Lo cual es perfecto para mí, porque, siendo escritor independiente, puedo pasarme muchísimo tiempo recorriendo el estado en busca de ellos. Hubo una venta en particular en las afueras, ahí siempre tienen lo más raro, donde encontré una radio vieja. Estaba bastante golpeada, pero tenía ese encanto antiguo. Me atrajo de inmediato. Claro, también costaba solo como $5, así que eso influyó en mi compra. Júzguenme. Cuando la llevé a casa, noté que había una muesca en una de las frecuencias, y al lado, un gran no escrito en mayúsculas. Como cualquiera de ustedes, fanáticos idiotas del horror, esa fue la primera estación a la que la sintonicé. Después de todo, era solo una radio. O eso pensé. Al principio, silencio. Luego un gemido bajo, seguido de unos gritos. No como los de una montaña rusa, sino gritos de dolor, de asesinato, de tortura. Y entonces entró el locutor. Hola y bienvenidos de nuevo a 66.6 FM, tu lugar número 1 para todo lo demoníaco e infernal. Pusieron algunos gritos más, acompañados de risas profundas y ásperas, y el chasquido de un látigo. Hoy tengo conmigo a Yu, un demonio de los cruces de camino. Saluda a todos, Yu. ¿Qué pasa, cabrones? La entrevista comenzó a describir detalles bastante perturbadores sobre un ritual de invocación y la cosecha de media docena de adolescentes. Se volvió muy sangriento y el invitado tenía un lenguaje brutal. Quedé enganchado. Dejé de ir a ventas de garaje por completo. Pasaba cada momento libre escuchando Radio del Infierno. Fuera o no una broma, no me importaba. Las entrevistas eran emocionantes y la música que a veces ponían me inspiraba a escribir cosas bastante macabras. Mi editor estaba fascinado y quería conocer a esta nueva musa mía, pero yo no iba a compartir ese secreto con cualquiera. Fue durante una entrevista en particular que las cosas se torcieron. Comenzó como cualquiera de las anteriores, pero luego... Pues fíjate, mi novia conoce a un incubo que conoce a un duende y dijeron que hay un mortal allá afuera escuchando. Me quedé helado. No había forma de que supieran de mí. Era solo una radio. Nada especial, aparte de la frecuencia. Así que traté de cambiar de estación, solo para despejar la mente. Obviamente, no funcionó. La aguja ni siquiera se movió. ¿Un mortal? No puede ser. Risas profundas. Sí, pero ustedes ya sabían eso, ¿no? Así es. Incluso sabemos que está escuchando en este preciso momento, ¿verdad, Jason? Mierda. No era real. Fue una suposición con suerte. Jason, chico. No es cualquier radio. Pues claro. Puede sintonizar la maldita transmisión del inframundo, eso ya lo había deducido. Pero ¿cómo diablos sabían que yo estaba escuchando? Como si pudieran leer mi mente, el locutor respondió a mis pensamientos. Es una radio de 2 vías, Jason. Y fue entonces cuando golpearon mi puerta. Ya casi la terminan de tirar abajo, solo espero poder enviar esto antes de que me arrastren allá abajo.
Pero bueno, al menos todavía podré escuchar Radio del Infierno. Mi amigo solía usar un parche en el ojo. No era para su ojo perezoso. En la secundaria, yo era amigo de un chico llamado Peter. Peter estaba en casi todas mis clases y solíamos hablar todo el tiempo. Era bastante buena onda. Algo que hacía diferente a Peter de los demás era una cosa. Llevaba un parche en el ojo. El doctor dijo que tengo un ojo perezoso, así que seré Peter el pirata por unos meses. Se reía. Nunca le di más vueltas al asunto. Seguimos siendo amigos y se volvió uno de los chicos más populares de todo nuestro grado. Solíamos pasar el rato juntos todo el tiempo. Íbamos a fiestas, bromeábamos y hacíamos cosas normales de adolescentes. Se hizo bastante famoso por sus bromas pesadas a maestros y otros estudiantes. Todo se vino abajo la noche de la fiesta de Thatch. Los padres de Thatch estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, así que nos invitó a mí y a todo nuestro grupito para una pequeña reunión. Nada grande, solo nosotros sabíamos. Thatch era un buen chico. Estábamos jugando verdad o reto, y le tocó a Peter. Reto. Eligió. Los chicos se rieron por lo bajo. Enséñanos tu ojo perezoso. Rió Dan. No, hermano, es vergonzoso. Respondió Peter, algo incómodo. De eso se trata. Dan se volvió a reír. Algo no cuadraba. ¿No se supone que el parche para un ojo perezoso cubre el ojo fuerte? Su ojo perezoso era el que todos veían. Peter debía saberlo. Me giré hacia Peter y hablé. ¿No se supone que el ojo perezoso es el que usas? La idea es fortalecerlo, ¿no? Le pregunté. La cara de Peter se puso blanca. No, es un caso diferente. Balbuceó. Entonces muéstranos. Quiero verlo. Gritó Dan. Peter se levantó. Yo, tengo que ir al baño. Dijo torpemente. Apenas se dio la vuelta, Dan se lanzó y le arrancó el parche. Debajo del parche no había un ojo. Había un tentáculo. ¿Qué demonios es eso? Gritó Dan, alejándose de un salto. Peter se giró hacia nosotros con una mirada de horror, el tentáculo aún colgando de su rostro. Entonces empezó a salir de él mientras caía al suelo. Una criatura, lo único que puedo decir es que parecía un pulpo, pero con 4 tentáculos en lugar de 8. Al final de cada tentáculo había una boca, con dientes afilados como cuchillas. Peter se desplomó, inconsciente. La criatura empezó a acercarse a Dan, que ahora gritaba a todo pulmón. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¿Qué es esa cosa? Lloriqueó mientras retrocedía. Dan seguía entrando en pánico mientras la criatura trepaba por sus piernas, avanzando hacia su cara. Quítenle eso de encima. Grité. Thatch agarró un bate de béisbol y empezó a golpear a la cosa, pero era inútil. Observamos, paralizados, cómo el tentáculo de la criatura se acercaba al ojo izquierdo de Dan. Dan lloraba mientras Thatch y yo tratábamos desesperados de quitarle la cosa de encima. Por favor. Quítenmelo, quítenmelo. Los gritos de Dan retumbaron por toda la casa cuando los dientes de la criatura se clavaron en su globo ocular y lo arrancaron de la cuenca de un tirón. Nunca olvidaré esa imagen. Los nervios y la carne saliendo de su cabeza junto con el ojo, mientras el monstruo se lo devoraba. Los gritos de Dan se cortaron de golpe cuando la criatura empezó a meterse por su cuenca vacía, desapareciendo dentro de él. Todo, menos el tentáculo. La cara de Dan se quedó inexpresiva, y caminó rígido hacia donde estaba el parche de Peter tirado en el suelo. Lo recogió, se lo puso y salió por la puerta. Thatch y yo nos quedamos ahí, paralizados, sin poder creer lo que acabábamos de ver. Entonces recordé a Peter. Thatch y yo nos giramos y nos arrodillamos junto a Peter, tratando de despertarlo. Peter. Peter, despierta. Sus pestañas temblaron mientras volvía en sí poco a poco.
¿Quiénes son ustedes?, murmuró. Zatch y yo nos miramos. ¿Y por qué no puedo? ¿Dónde está mi ojo?, dijo con tono de pánico, llevándose la mano a la cuenca vacía. Me obligaron a vivir una pesadilla. Cuando tienes suficiente dinero, obtienes privilegios con los que otros solo pueden soñar. Literalmente. Pero, de alguna forma, mi paraíso se convirtió en un infierno. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan increíble que desearías poder revivirlo? ¿Explorarlo? ¿Disfrutarlo otra vez? Bueno, cuando eres lo bastante rico, no tienes que desearlo. Es una realidad gracias a los bancos de sueños. Tal vez hayas oído hablar de ellos y de sus costosos servicios, que incluyen grabar, guardar y proyectar sueños. Por ejemplo, si quieres que graben un sueño, puedes reservar una de sus lujosas suites por la noche. Los técnicos del sueño te colocan un casco especial y te dejan descansar. A la mañana siguiente, reproducen tu sueño a través del casco y te preguntan si quieres pagar el extra para guardarlo. Si no lo haces, lo eliminan, y puedes reservar otro día para intentarlo de nuevo. Si decides guardarlo, debes elegir un objeto dentro del sueño que servirá como llave de salida. Esto es útil durante las proyecciones. Mientras aún llevas el casco, tienes que tocar ese objeto, y los técnicos registran esas señales eléctricas como la llave. Después, todo queda guardado a tu nombre, y puedes revivir tu sueño en cualquier momento reservando una suite por 3, 5 u 8 horas. A diferencia de las grabaciones, durante las proyecciones no tienes que esperar a dormirte. Después de disfrutar un refrigerio, te colocan el casco y eres transportado de inmediato a tu sueño, donde tienes libre albedrío y puedes disfrutarlo como quieras. Y si necesitas salir antes, solo tocas la llave, y el casco se apaga al instante. En mi caso, la llave es la alfombra de cuero de estegosaurio que tengo colgada en la pared de mi sala del trono. Nunca tengo razón para tocarla, lo que la convierte en la llave perfecta. Tampoco había tenido que hacerlo. Vivir como un ser todopoderoso y adorado, en mi propio planeta y cazando dinosaurios en mis ratos libres, era una experiencia que saboreaba hasta el último segundo. Sí, las tarifas eran exorbitantes, pero en ese momento sentía que valía la pena. Los técnicos eran hábiles, el sistema era elegante y los sueños eran privados. Cada uno solo podía ser desbloqueado por las ondas cerebrales únicas del soñador. O eso creía. Mi pesadilla literal comenzó cuando reservé una proyección de 5 horas una tarde lluviosa de viernes. Después de dar un sorbo de champaña para bajar los bocadillos de queso brie con arándano, me acomodé en las sábanas de seda con una sonrisa. Mi técnica habitual me sonrió de vuelta mientras ajustaba el casco, y lo último que oí fue su deseo de buenos sueños antes de que todo se sumiera en oscuridad. Esperé el típico salto de la realidad al mundo del sueño, pero mi confusión creció cuando no me encontré en mi trono rodeado de dioses y diosas aduladores. En cambio, estaba en medio de una calle interminable. Solo. No había autos, ni vida, ni siquiera viento. Altas farolas se alineaban a lo largo de la acera hasta donde alcanzaba la vista, arqueándose sobre el asfalto y tiñendo todo de un tono rojo fantasmal. Detrás, edificios idénticos se erguían lado a lado, silenciosos, con ventanas estrechas y oscuras como huecos vacíos. Con el pulso acelerado, giré sobre mis talones. La otra dirección era igual de infinita. Una inquietud punzante me recorrió la piel. Tenía que estar en el sueño de otra persona. Los técnicos debieron cometer un error. No sabía cómo era posible, pero no había otra explicación. Mi ansiedad aumentó al comprenderlo. Estaba atrapado en el sueño de un desconocido y no sabía cuál era la llave. Estaba atrapado hasta que pasaran las 5 horas, o hasta que los técnicos notaran su error. Estaba listo para destrozarlos a gritos cuando saliera de allí, pero mientras tanto no tenía más opción que esperar. Observé mi entorno con el ceño fruncido antes de caminar hasta la acera y sentarme.
Fue entonces cuando noté que no podía sentir nada. También noté que estaba desnudo. No importaba. No había nadie allí, y nada de eso era real de todos modos. Pasó el tiempo, y traté de distraerme tarareando, pero ningún sonido salió. Me incorporé, tomé aire y grité. Ni siquiera un suspiro se escuchó. Golpeé el suelo con la mano. Nada. Ese lugar era un agujero negro para los sentidos. Suspirando, me recosté sobre mi espalda y miré la luz roja sobre mí, preguntándome si podría dormirme dentro de un sueño. Lo intenté, pero mientras más deseaba escapar de esa prisión carmesí y silenciosa, más nítido se volvía todo. Pronto, la ausencia total de ruido y movimiento pasó de inquietante a insoportable. No podía esperar. Enloquecería. Tenía que salir. Tenía que encontrar la llave. Me puse de pie de un salto, corrí hacia el edificio más cercano y abrí la puerta de un tirón. Un vacío absoluto me recibió. Aspiré con fuerza, y aspiré otra vez al sentir que algo succionaba el aire de mis pulmones. En pánico, mis jadeos mudos resonaban dentro de mi pecho mientras luchaba por zafarme del vacío, agitando mis brazos y retorciendo mi cuerpo hasta caer de espaldas sobre la acera. Jadeando, me levanté y corrí por la calle sin mirar atrás, los ojos abiertos buscando salvación. Solo quería salir, pero el camino infernal se extendía sin fin, haciéndome sentir como si corriera en el mismo lugar, mientras cada edificio idéntico y cada farola se burlaban de mí. Incluso mis pisadas mudas y mi respiración sin sonido me acercaban más a la locura. Y entonces, apareció una persona. Allí, a lo lejos. Con la esperanza encendida, corrí hacia ella, desesperado. No me importaba quién fuera. Necesitaba romper la monotonía. Pero mientras me acercaba, la esperanza se transformó en confusión, y luego en desesperación. La persona era yo. Era un espejo, apoyado a lo ancho de la calle. Empapado en sudor, reduje el paso hasta trotar, y luego me detuve frente a mi reflejo. Era yo, sí, desnudo, exhausto y frustrado. Pero algo en los ojos estaba mal. Con un gesto tenso, me acerqué, mirando fijo, y mi reflejo me devolvió la mirada. Hasta que miró detrás de mí. Jadeé y me aparté, y mi reflejo hizo lo mismo, antes de volver a mirar sobre mi hombro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Detrás de él no había nada más que la calle vacía, así que tragué saliva y giré. Mi boca se abrió en un grito mudo cuando un monstruo Lovecraftiano avanzaba hacia mí. Su caparazón relucía bajo la luz roja mientras sus tentáculos espinosos golpeaban el suelo uno tras otro, y sus 5 bocas mostraban hileras concéntricas de colmillos chorreantes. Empapado en un terror absoluto, temblé mientras retrocedía hasta que mi espalda chocó con el espejo. Sabía que morir era una salida segura en un sueño, pero no sabía si esa cosa me mataría rápido, o me dejaría sufrir en agonía hasta que se cumplieran mis 5 horas. Con la criatura a solo unos centímetros, cerré los ojos con fuerza y me presioné contra el espejo, y mi estómago dio un vuelco al caer hacia atrás. Abrí la boca para tomar aire, pero no había nada que inhalar. Flotando en un vacío sin aire, me agité y forcejeé, con los ojos desorbitados buscando respuestas, mientras comenzaba a girar sobre mí mismo. Aunque la muerte me liberaría, uno de mis mayores miedos era asfixiarme. Durante una de mis rotaciones sin peso, un cubo rojo de cristal pasó frente a mí, y lo agarré, esperando que fuera un dispositivo para respirar. Lo acerqué a mi rostro y me quedé boquiabierto al ver lo que contenía dentro. Yo. Rodeado de edificios idénticos y farolas rojas, mientras un monstruo Lovecraftiano me destrozaba. Horrorizado, lancé el cubo lo más lejos que pude y redoblé mis esfuerzos por escapar de ese vacío. Pero todo el forcejeo fue en vano. La oscuridad no mostraba fin alguno. Mi vista comenzó a teñirse de rojo mientras mis pulmones se contraían, y me rasqué la garganta mientras mi pulso se agitaba en el pecho. El rojo seguía creciendo hasta envolver toda mi visión, y me rendí. No había nada que hacer salvo enfrentar mis miedos y morir. Con el corazón extenuado, me dejé ir mientras miraba el rojo y esperaba. Y esperé. Y esperé. No estaba muriendo. De hecho, podía respirar perfectamente.
Frunciendo el ceño, abrí los ojos, y una intensa incomodidad se apoderó de mí. Sobre mí, una luna roja ocupaba todo el cielo, cada uno de sus cráteres cristalinos, como ojos observándome. Giré la cabeza, y me di cuenta de que estaba en un parque, acostado sobre el pasto. Al incorporarme, parpadeé sorprendido al ver el estanque a mi lado, con su agua opaca reflejando la luz roja de la luna. Patos nadaban en círculos sobre su superficie, moviéndose suavemente, sin salpicar. Los árboles nos rodeaban, tan densos que no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. El silencio era abrumador, y aún no podía sentir ni hacer ruido, pero al menos los patos se movían. Este lugar parecía más tolerable que el anterior, y estaba dispuesto a esperar mis 5 horas aquí. Esperaba que al menos ya hubiera pasado 1 hora, pero con los sueños nunca se sabe. Lo único que sabía era que estaba demasiado exhausto para buscar la llave. Y demasiado asustado. No sabía de quién era este sueño, pero debía ser masoquista para guardar esta pesadilla. Acurrucado junto al estanque, traté de calmarme mientras observaba a los patos nadar en su círculo una y otra vez. Intenté contar las vueltas como quien cuenta ovejas, pero eso tampoco me adormeció. Ojalá hubiera elegido la proyección de 3 horas, pero al menos no escogí la de 8. Una música de circo distorsionada crujió a mi alrededor, y me incorporé de golpe, con el corazón rebotando en el pecho. Por fin había sonido, pero lo último que quería escuchar era la típica banda sonora de película de terror. Tragando saliva, miré a mi alrededor. La música venía de los árboles, y el estómago se me cayó al ver una sombra detrás de uno de ellos. Luego otra. Y otra más. Emergieron a la luz roja de la luna, y mi sangre se heló. Payasos. Me giré temblando al ritmo de mi pulso frenético. Me rodeaban. Docenas de ellos. Tan clásicos como un payaso podría ser. Ropa colorida, zapatos enormes, cabello ridículo, maquillaje exagerado. No le temía a los payasos, siempre y cuando estuvieran donde debían. Y no pertenecían allí, mirándome con ojos grandes y vacíos y sonrisas amarillas y dentadas. Intenté convencerme de que no eran peligrosos, ya que no tenían armas y no parecían monstruosos, pero cuando dieron un paso al unísono, retrocedí, casi cayendo al estanque. Los patos seguían nadando sin darse cuenta. La música de circo distorsionada aumentó, y mi cabello se erizó al ver cómo el pasto frente a cada payaso se ondulaba. Estaban enviando algo hacia mí a través del suelo. Entré en pánico y me lancé al estanque, gritando mientras me hundía. No había fondo. Ni agua tampoco. El estanque estaba lleno de esferas rojas y translúcidas, del tamaño de pelotas de tenis. Todavía podía respirar, y comencé a nadar entre ellas con torpes movimientos de braza, solo esperando alejarme lo más posible de los payasos. Tras nadar lo que pareció una eternidad, intenté subir, hasta darme cuenta de que no tenía idea hacia dónde miraba. Recordando un truco para los atrapados en avalanchas, escupí, pero mi saliva simplemente flotó frente a mí. Antes de que el pánico me dominara, vi lo que parecía un escritorio de oficina flotando entre las esferas a lo lejos. Parpadeé varias veces para asegurarme de que realmente estaba allí y nadé hacia él, desesperado por cualquier cambio en mi situación. Era un escritorio de madera con bordes tallados y cajones cerrados con llave. Debajo había un taburete, y en cuanto lo saqué y me senté, un despacho reemplazó las esferas rojas. Gruñí al sentir la gravedad de nuevo, y miré a mi alrededor confundido, entre estantes llenos de libros y pisos sucios. El polvo flotaba por todas partes, resaltado por la luz roja que entraba por las persianas. Salté cuando un reloj en la pared dio la hora. El cristal estaba demasiado sucio para leerla, pero me alegró poder escuchar. Tosí por el polvo. Y podía hacer ruido. Podía sentir. Incluso podía oler, aunque ahora deseaba no hacerlo, al arrugar la nariz por el leve hedor a descomposición. Tras no poder leer los lomos de algunos libros, observé los rincones oscuros de la habitación. Un esqueleto colgaba con la mandíbula caída en un extremo, y un póster descolorido con diagramas anatómicos se enrollaba de un armario. Esto tenía que ser el consultorio de un doctor. El creador de este sueño era médico. Un
una silueta se deslizó frente a la puerta de vidrio esmerilado, y tragué saliva al ver que la perilla comenzaba a girar. Una mano se deslizó, agarrando el borde dedo por dedo, y mi corazón se hundió al saber que este cliché de horror solo sería seguido por otro. Sin tiempo para pensar, me deslicé del taburete y me agaché bajo el escritorio, cubriéndome la boca mientras las telarañas se pegaban a mí. Rezando para que las arañas no me atacaran, miré por una rendija pequeña, y me congelé al ver entrar a una enfermera demacrada. Capas y capas de sangre cubrían su uniforme, tanto que ni siquiera podía distinguir su color original. No tenía zapatos. Ni pies siquiera. Solo muñones de tobillo, y mi estómago se revolvió al escuchar el crujir de huesos contra el piso. Una máscara quirúrgica cubría su rostro, tan ensangrentada como su uniforme, y unas sucias gafas de laboratorio ocultaban sus ojos. Estaba agradecido, porque por el pus que goteaba de su cuero cabelludo calvo y escabroso, no quería ver su cara. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía el hedor a putrefacción, y luchaba por no vomitar. Se detuvo a mitad de la habitación, y observé sus manos. Estaban transformándose. Sus dedos se alargaban en hojas afiladas como cuchillas. Luego comenzó a encorvarse, y me estremecí al escuchar cómo su columna crujía hasta quedar doblada como un bastón de caramelo, con la cara mirando su pelvis. Como si eso no fuera lo suficientemente inquietante, su cabeza crujió al girar 180 grados, ahora mirando al frente, cabeza abajo. Acto seguido, sus brazos cayeron al suelo, y observé con creciente terror cómo los doblaba en codos y muñecas, flanqueando su cabeza como brazos deformes de T-Rex. Extendió los dedos y dio unos pasos más hacia mí, y contuve la respiración, esperando que no escuchara mi corazón desbocado ni oliera mi miedo. Los huesos de sus tobillos chocaban contra el piso mientras rodeaba el escritorio, y me acurruqué mientras buscaba un arma con la mirada. No encontré ninguna, pero sí un botón de bronce junto a mi cabeza. Con sus piernas ya a un brazo de distancia, no tenía nada que perder. Presioné mi pulgar contra el botón. La parte trasera del escritorio se abrió de golpe, y me levanté de un salto, saliendo de mi escondite mientras gritaba ante el chillido de la enfermera detrás de mí. Al salir, levanté los puños y comencé a golpear como un maníaco, anticipando una horda de enfermeras atacándome. Excepto que ya no estaba en un hospital. Estaba en un estacionamiento al aire libre. Solo. Y por las nubes rojas que se arremolinaban, se avecinaba una tormenta. Tras un segundo para recuperar el aliento, me lancé al auto más cercano, agradecido de que estuviera desbloqueado. Apenas cerré la puerta, un rayo me cegó mientras el trueno retumbaba y comenzó el aguacero. Suspiré aliviado, intentando calmar mi adrenalina, pero los ojos inyectados en sangre del espejo retrovisor reavivaron mi pánico. Antes de reaccionar, un cinturón se cerró sobre mi cuello, empujando mi cabeza contra el reposacabezas. Con un jadeo aterrorizado, me rasqué el cuero, y me estremecí al sentir un aliento caliente y pesado rozando mi oído. Ahogándome con el olor putrefacto, traté de rascarle la cara o arrancarle los ojos. Sentí su cabello grasiento y traté de jalarlo, pero mis dedos no lograban sostenerlo. Lo intenté una y otra vez, usando mis uñas, pero los mechones se escapaban. Cambié de táctica, intentando arañar sus ojos, pero era como moverme a través de melaza. Mi mano resbalaba. Cuando sentí un ojo húmedo y bulboso, intenté rascarlo, pero no tenía fuerza para dañar nada. Mi frustración chocó con el terror. Intenté golpearlo, pero mi brazo se movió en cámara lenta y apenas rozó una mejilla con barba incipiente. Las lágrimas me brotaron mientras me retorcía y jadeaba, con la risa de mi atacante insultando mi impotencia. A pesar de saber que la muerte me liberaría, el miedo y el instinto de supervivencia revisaban mi mente en busca de solución. Y encontraron una. Esperando tener suficiente fuerza, alcancé la palanca del asiento reclinable. Envolviendo mis dedos alrededor, tiré hacia arriba y levanté mi cuerpo, tomando aire mientras caía hacia atrás, con el cinturón flojo. Sin preparación para enfrentar al agresor, salí de debajo del cinturón, abrí la puerta y salí disparado a la tormenta. La lluvia cegaba mi visión, pero no lo suficiente como para notar que las llaves quedaron dentro de un convertible rojo.
Tras asegurarme de que nadie estuviera en la parte trasera, salté, encendí el motor y arranqué, con las llantas chirriando sobre los charcos. Una calle se curvaba colina abajo, y la tomé, con adrenalina recorriendo mi cuerpo tembloroso. Este impulso era una mezcla confusa de euforía y aprensión. Quería salir, pero no me rendiría. Había llegado tan lejos, y sobreviviría cada cliché que este masoquista soñara. Tiburones, serpientes, zombies, que vengan. Y después, detallaría cada prueba y tribulación que pasé mientras demandaba al banco de sueños por todo el trauma que me causaron. Más adelante, la carretera se acabó en un acantilado. Frené con fuerza, pero no sirvió de nada. Empapado en sudor frío, presioné los frenos una y otra vez mientras tiraba del freno de mano al máximo. El auto no disminuía la velocidad, y me maldije por no anticipar este cliché. En un acto de desesperación, giré el volante, pero no fue suficiente. El auto se precipitó por el borde llevándome con él. Mi corazón quedó en la garganta mientras me aferraba al volante, los nudillos blancos, los gritos atrapados en mis pulmones, con gotas de lluvia como agujas. Un cuerpo de agua infinito se extendía debajo de mí, y supe que los tiburones serían mi próximo desafío. Cerré los ojos esperando la caída inevitable. Y jadeé cuando el auto chocó contra la superficie. Me lancé hacia adelante, gritando mientras golpeaba mi frente contra el volante. Gimiendo, me recosté, con los oídos zumbando, mirando a mi alrededor desorientado. Todavía estaba en el convertible, pero estábamos derechos, tras chocar contra la pared de concreto de un garaje interior. La sangre me corría por la cara y alcé la mano, solo para palpar mi cabeza con shock. Estaba usando el casco. ¿Por qué estaba en el sueño? ¿O acaso ya había salido? Miré hacia abajo. No estaba desnudo. Mis pijamas estaban pegadas a mi piel empapada de sudor. Había salido. Miré a mi alrededor, confundido, entre los vidrios rotos y el metal retorcido. Pero si finalmente había salido, ¿por qué estaba en un auto y no entre sábanas de seda? Me quité el casco, y un grito detrás de mí me hizo saltar. Me giré y vi a una de las técnicas de sueños corriendo hacia mí. Siempre había sido tan delgada. ¿Y por qué su uniforme era rojo en lugar del azul habitual? Llegó hasta mí, jadeando mientras me quitaba el casco de las manos, y arrugué la nariz por su aliento desagradable. Me dijo que había tenido una pesadilla y había comenzado a caminar dormido, que había salido del banco de sueños y robado un auto de su estacionamiento subterráneo antes de que ella activara la señal de despertar en el casco, lo que me hizo chocar. La miré, sin poder creer lo que escuchaba. Le dije que había reservado una proyección, no una grabación, y ella me frunció el ceño con preocupación y aseguró lo contrario. La confusión dio paso a la ira, la llamé mentirosa y los acusé de mala praxis, y ella me recordó que los sueños solo pueden desbloquearse por el soñador. Furioso, la maldije mientras trataba de salir del auto, exigiendo ver mi expediente. Ella fue rápida en decirme que no me moviera por si empeoraba mis lesiones, mientras sacaba su teléfono y decía que llamaría a una ambulancia. Mientras esperaba sentado, hirviendo de rabia, vislumbré mi reflejo en el espejo retrovisor colgante. Una sensación de inquietud se extendió bajo mi piel y me incorporé, agarrando el espejo y girándolo para mostrar mi cuello. Había una marca roja e intensa. Como si me hubieran estrangulado recientemente. Temblando, incliné el espejo hacia arriba. Telarañas. Pegadas en mi cabello. Atónito y completamente aturdido, inspeccioné el resto de mi cuerpo. Mis pijamas estaban sucias y había suciedad negra bajo mis uñas, pero el resto de mi examen se vio interrumpido por música de circo metálica. Un escalofrío recorrió mi columna y giré la cabeza para mirar a la técnica de sueños. Ese era su tono de llamada. Sonrió al contestar, y retrocedí ante su sonrisa amarilla y dentada. ¿Qué estaba pasando? Había salido del sueño, lo sabía. ¿Todo había sido real? ¿Qué había hecho el banco de sueños conmigo? ¿Qué me habían hecho?
Las sirenas de una ambulancia resonaron al entrar al estacionamiento subterráneo, y las luces rojas parpadeantes reflejadas en las paredes dispararon mis traumas recientes. Con la adrenalina del terror recorriendo mis venas, liberé mis piernas del auto, salté y salí corriendo, los gritos de la técnica fusionándose con las sirenas detrás de mí. El diablo en mi hombro. Desde que tengo memoria, siempre he tenido un pequeño compañero. ¿Has visto esas caricaturas donde alguien tiene un angelito en un hombro que lo convence de hacer algo bueno y un diablillo en el otro que lo tienta a hacer algo malo? Es algo así, pero sin ángel que discuta con el diablo, y definitivamente no es un dibujo animado. Mide unos 15 centímetros, su piel es escamosa y de un azul profundo. Su cola es tan larga que puede enrollarla alrededor de mi cuello para no caerse de mi hombro, y los cuernos que tiene sobre la cabeza son del tamaño de mi uña del pulgar. Pasa el tiempo diciéndome que haga cosas horribles, como empujar a mi amiga Abigail del juego de barras en el recreo o darle salchichas llenas de clavos al Golden Retriever de la señora Nesbit. Cuando era niño, me sentaba a discutir con él, gritándole que no quería meterme en problemas y que me dejara en paz. De vez en cuando le hacía caso, como aquella vez que puse pegamento instantáneo en la taza de café de mi maestra para que se le pegara la mano a la cerámica. Esas pequeñas maldades me ganaban unos días de castigo, pero al menos lograban que él me dejara tranquilo al menos una semana. No es como si tuviera amigos con quienes jugar de todos modos. Nadie quiere jugar con el niño que discute solo con el aire, diciendo que no quiere lastimar a nadie. Cuando crecí lo suficiente como para no poder culpar a un amigo imaginario por mis problemas, mis padres empezaron a llevarme a terapia. El pequeño demonio no se fue, pero aprendí a ignorarlo y fingir que no escuchaba sus sugerencias repulsivas ni sus amenazas, de lo que me haría si no las seguía. Últimamente, mis técnicas para sobrellevarlo dejaron de funcionar. Estoy aquí para contarte el infierno por el que ese pequeño monstruo me ha hecho pasar, y lo que me obligó a hacer. Hace unos 6 meses fui a rehabilitación. El alcohol se había vuelto uno de mis métodos para sobrellevarlo desde que empecé a beber vino barato con los chicos raros del instituto. Mi forma de beber se convirtió rápido en alcoholismo funcional y, para cuando me gradué, tomaba casi una botella de vodka diaria. Logré esconderlo un tiempo, pero después de reprobar mi primer semestre en la universidad, mis padres se dieron cuenta. Me mandaron a un centro de internamiento para que me desintoxicara. Recuerdo al pequeño bastardo azul susurrándome mientras soportaba el síndrome de abstinencia. Me medicaban para sobrellevarlo, pero nada podía hacer que él se callara. Me decía que arrancara las vías intravenosas y apuñalara a las enfermeras con las agujas. Apenas podía moverme y él seguía ahí, diciéndome lo estúpido y débil que era. Que tenía razón. Que estaba equivocado por ignorarlo. Mientras tiritaba y alucinaba camino a la sobriedad, él estaba conmigo, su cola enrollada en mi cuello, esa presión constante cada vez que respiraba. Me hice pasar por sano en las sesiones de terapia que vinieron después. Les dije a todos lo que querían escuchar. Seguí todo el rollo de los 12 pasos hacia lo que me prometían sería una vida mejor, un mañana nuevo, un nuevo capítulo. Todo ese tiempo, el diablo en mi hombro se reía. Decía que no había salida y que nunca mejoraría a menos que le hiciera caso. Apenas regresé a casa, fui al parque y busqué a un vagabundo para que me comprara una botella de vodka. Me senté en una zona arbolada a bebérmela de golpe mientras el monstruo azul seguía hablando. Me dijo que debía vengarme de mis padres por haberme enviado lejos. Esperaba que el alcohol hiciera efecto. Esperé y esperé, sintiéndome cada vez peor, hasta que acabé vomitando en un arroyo que cruzaba el bosque. Al ver la botella vacía junto a mí me di cuenta de que seguía escuchando al demonio azul hablándome, burlándose, y era totalmente incapaz de ignorarlo. Tommy Bonnell había estado suspendido varias veces por quedarse detrás del gimnasio en horas de clase. Aunque los maestros no le dijeran nada, todos sabíamos que vendía drogas. Mi breve paso por rehabilitación ya se había esparcido por toda la escuela.
Cuando me acerqué a Tommy, ya estaba sonriendo. Balbuceé. Oye, ¿tienes algo divertido? Tommy se rió y dijo. ¿Cuál es tu veneno, cuervo borracho? Fue en ese momento cuando mi compañero diabólico habló. Mátalo. Nadie lo va a extrañar. Tommy me miró, esperando, mientras el demonio en mi hombro repetía. Dame su sangre y te daré paz. Tommy nunca tuvo oportunidad. Me lancé sobre él en un segundo. Lo agarré de los hombros y lo zarandeé, golpeando su cabeza contra la pared de bloques de concreto con una fuerza que llevaba años dormida. Tommy ni siquiera alcanzó a soltar un mísero "¿qué carajos?" antes de que su cabeza se abriera como una fruta demasiado madura, salpicando sangre y sesos en la pared y en mi cara. Lo solté, respirando con dificultad, y miré su cuerpo. Me sentí increíble. La descarga fue mejor que cualquier cosa que pudiera haberme vendido, y fue tan fácil de conseguir. Y por primera vez, ese pequeño bastardo azul estaba en silencio. Pero fue el único que se quedó callado. ¿Qué carajos acabas de hacer?, dijo una voz debajo de mí, y me quedé mirando con la boca abierta como idiota. Era Tommy, tirado en el suelo con la parte trasera de la cabeza hundida y burbujas de sangre saliéndole de la boca y escurriéndole por las mejillas. Lo siento. Él me dijo que lo hiciera. Balbuceé, evitando mirar los ojos vacíos de Tommy. Me mataste, hijo de puta. Parpadeé y Tommy estaba de pie frente a mí otra vez, cubierto de sangre y vísceras, riéndose mientras decía. ¿Cuál es tu veneno, cuervo borracho? No supe qué contestar. ¿Cuál es tu veneno, David? Me mataste, así que elige tu maldito veneno y déjame en paz. Escudió Tommy con furia, su sangre salpicándome los labios y la cara. Una voz en mi oído repetía. Veneno. 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 Tommy y el maldito diablillo en mi hombro me rodeaban, y me sentía atrapado entre ellos mientras sus voces se volvían cada vez más insistentes. Pero entonces se hizo silencio. El cielo se había puesto de ese azul oscuro que llega después del atardecer, y yo caminaba por un sendero del bosque con horas borradas de mi memoria. Miré mis manos. Eran negras de sangre a la luz que se desvanecía. Podía olerla a mi alrededor. La camiseta que llevaba estaba salpicada de manchas oscuras, y pequeños pedazos de masa cerebral se habían pegado a mis jeans. ¿Qué se siente estar cubierto de sangre, cuervo borracho? Una voz me sacó de mis pensamientos. Miré alrededor rápido, no había nadie, pero era la voz de Tommy. Se siente bien, ¿verdad? Sentí su cola azul estrangularme de nuevo. No. Respondí en seco. ¿Ni un poquito? Insistió. Sí, cabrón. La voz de Tommy retumbó en mi cabeza. Más te vale que mi muerte no sea en vano. ¿Te gustó, verdad, pequeño bastardo? Tommy se reía en mi mente. Mientras lo pensaba, el olor a sangre volvió a llenarme la nariz. Noté que estaba babeando y mis pantalones se sentían demasiado apretados. No lo admitiría. No me gustó matar a Tommy. No, juro que no. Me quedé callado mientras llegaba a un arroyo en el bosque y me metía con ropa y todo para enjuagarme la sangre. No lo niegues, dijo el diablo azul. Esto es lo que siempre quisiste, incluso antes de que yo te lo mostrara, ¿verdad? Me restregué y restregué para quitarme la sangre. Algo muy dentro de mí se sintió triste al ver cómo se iba flotando en las aguas oscuras. Rechacé ese sentimiento y lo empujé lejos. No, dije mientras volvía a subir a la orilla. Tommy y el diablo azul guardaron silencio mientras comencé a caminar en la dirección que asumí que era mi casa. El diablo me había mentido al prometerme paz. Continuó con su bombardeo de sugerencias repugnantes al día siguiente, y estaba más que feliz de que Tommy lo acompañara. Los dos se habían hecho mejores amigos, uniéndose alegremente para incitarme a violar mujeres en la calle y a quitarles los cochecitos a los bebés, mientras sus madres miraban hacia otro lado. Ignorar una voz que alentaba actos atroces ya era bastante difícil. Intentar bloquear dos era imposible. Aseguraron que el consumo de drogas provocaba alucinaciones horribles.
Intenté suicidarme varias veces, pero cada intento fue interrumpido por gritos ensordecedores y dolores de cabeza cegadores. Me desmayaba y, cuando volvía en mí, mi método de destrucción se había ido al inodoro o a kilómetros de distancia. La única manera de escapar de su tormento era seguir sus instrucciones. Eso me lleva aquí, al motivo por el cual estoy publicando mi historia. Claro, mutilar a una anciana o incendiar una casa con la familia durmiendo dentro me da un par de días de soledad, pero me siento más miserable que nunca. Obviamente, ya no necesito un terapeuta, y no quiero ni pensar en lo que pasaría si intentara confesar mis pecados en una iglesia. Pero si no le cuento a nadie, ni siquiera a desconocidos en internet, mi situación, temo perder la poca cordura que me queda. Lamento profundamente lo que hice. Lamento que ceder ante mis demonios me haya traído incluso el placer más efímero. No puedo evitarlo. No es mi culpa. El diablo me obligó a hacerlo. Debut. Uno. Bueno, terminé mis estudios y aprendí todo lo que hay que saber sobre el canto, y a pesar de las dificultades, he llegado al corazón de la ciudad de la música, luchando por hacer que mi material se escuche. No he podido reunirme con ninguna disquera y apenas sobrevivo con el dinero de los shows. Tengo una audición en un nuevo lugar que está por abrir en la calle Broadway. Es un club nocturno al estilo Las Vegas, muy yuppie. Puedo cantar, pero también tengo que bailar con las otras chicas. Mi primera canción será Moulin Rouge. Quedaron impresionados con mi audición, y tal vez me paguen por algunas ideas de coreografía. Quizás consiga unas horas ahí. De cualquier forma, estos tiempos son duros para todos. Cualquier día en que alguien me escuche cantar ya es un buen día. Mi voz es una suerte, y estoy tan emocionada por el futuro que sentí la necesidad de empezar a escribir mis sentimientos en algo más que canciones. 2. Aprendí a ser bartender y esta noche hice buenas propinas. También canté con la banda, y aunque todos estaban borrachos, creo que realmente les gusté. Cuanto más canto, más siento que vine a este mundo para hacer feliz a la gente con el sonido de mi voz. No intento ser arrogante. Estoy forjada con el sudor de mi frente para crear belleza sonora. También preparo un vodka martini bastante decente. 3. Mi jefe, Bobby, cree que es Bret Michaels. No para de hablar sobre cómo va a convertirme en una estrella y cuánto dinero va a ganar Ali Katz conmigo cantando al frente. La gente aplaudió después de que las chicas terminaran de ensayar la coreografía que armé hoy. Le dije a Bobby que debería ponernos collares de gato con pedrería y comprarnos extensiones de cabello para atraer más clientes. Aceptó. Estoy emocionada. Nunca antes había podido pagar extensiones. La última canción que canté antes de irme esta noche fue increíble. Vi una mesa de borrachos en la primera fila que parecía estar llorando. Esa es la mejor retroalimentación que podría pedir. 4. Hoy vinieron algunos de mis maestros porque era mi día libre. Son callados, en su mayoría, pero esperan que cumpla con lo que les prometí hace 4 años. Siempre pensé que lograría obtener mi educación y desaparecer sin tener que cumplir mi parte, pero me encontraron. Quieren resultados, y solo me queda un mes. Aunque ellos pagaron mi formación y me guiaron mientras aprendía el arte de la interpretación vocal, no creo que un simple papel colgado en la pared valga esto. Pero no importa. Ya no puedo echarme atrás, y estoy destinada a llegar lejos. 5. Bobby está interesado en más cosas que solo promover mi carrera. Esta noche estuve coqueteando con un cantante de blues local en el salón después de cantar, y se volvió loco. Dijo que no podía darme el lujo de tener novio en este negocio y que la única persona con la que debería estar acostándome, si quería conservar mi trabajo, era con él. Al salir del lugar, noté que la oficina de buenas prácticas comerciales queda justo enfrente. Lo tendré presente si se pasa de la raya. 6. Vinieron más maestros a verme, esta vez directamente al bar.
Me habría dado vergüenza, pero no hablaron con nadie, así que nadie supo que venían por mí. Llevaban túnicas negras en medio de un club nocturno de la ciudad, así que está claro que no les importa la apariencia. Me observaron con tanta intensidad mientras cantaba que me asusté. Lo hice bien, pero el mensaje es claro. Tengo que cumplir mi parte del trato o perderé la voz. Y si pierdo la voz, no tengo futuro. Estoy aterrada. 7. Hoy tuve una audición con una disquera importante en Music Row. Bobby se molestó porque llamé para no ir a trabajar, y aparentemente los alcohólicos habituales estaban pidiendo que cantara antes de irse. Uno de ellos estaba tan insistente que terminó arrestado por alteración del orden público. Traté de sacarlo de mi mente y enfocarme en la música. Me dijeron que tenía una voz natural hermosa y que con algo de influencia comercial, podría ser una estrella. Estoy emocionada. Esto es más grande que mi graduación o el día de mi boda futura. Nunca olvidaré este día. Aunque quisiera, los maestros no me dejarán olvidarlo. Tienen que recordarme que solo estoy aquí por ellos. 8. Bobby me organizó una fiesta esta noche para celebrar mi gran oportunidad. Bebió demasiado, y yo también. Lo llevé a su casa y trató de besarme. Olía a bourbon y cigarrillos y no aceptaba un no por respuesta. Grité, y antes de darme cuenta de que había dejado de tocarme, él gritaba conmigo. Sus ojos estaban vidriosos, como un parabrisas que necesita el desempañador al máximo. Tenía esa especie de mueca, como si sintiera dolor pero no pudiera hacer nada más que mirarme y gritar sin parar. Me obligué a cerrar la boca, a dejar de hacer ruido, y él se desplomó en el piso del asiento del copiloto. Me asusté y lo dejé ahí. Espero que lo recuerde como una horrible resaca y nada más. Si no, siempre tengo a la oficina de buenas prácticas comerciales. No puedo darme el lujo de que algún acosador arruine mis chances de ganar un Grammy. 9. Ahora están aquí de forma permanente, hasta que cumpla con lo que prometí. Me recuerdan por qué mi voz suena tan dulce, y cómo pueden convertirla en una fuerza horrible en cualquier momento. Me preguntaron si me gustó lo que le pasó a Bobby. Me preguntaron si quiero que eso le pase a todos los que me escuchan cantar. No hay nada que pueda hacer para detener esto, pero en cuanto lo haga, me dejarán en paz para siempre. Solo quieren su pago. Hoy alguien me detuvo en la calle, cuando iba hacia mi auto. Me asustó mucho cuando me dijo que sabía quién estaba en mi departamento conmigo. Era un tipo grande, y se veía peligroso, como un peleador de UFC o un guardia de seguridad. Me dijo que lo hiciera y terminara con esto, que las consecuencias de incumplir eran peores que quitarle la vida a una sola persona. Me dijo que él también había sido estafado por ellos antes, y que esa era la única forma de acabarlo. Espero que no. No creo poder matarle a alguien, ni siquiera por conservar mi don. 10. Estuve a punto de hacerlo esta noche, pero simplemente no pude. Todos los que estaban frente al escenario parecían estar pasándola bien, disfrutando con sus amigos, sus novios, sus novias. Vinieron a escucharme. No podía traicionarlos. Pronto me obligarán, y quizás lo pierda todo. Pero no importa. Me niego a matar a alguien solo porque quiere oír mi voz. 11. Esta fue la peor noche de mi vida. Han estado quedándose en mi cuarto, de pie junto a mi cama mientras duermo, susurrando en mi oído. Entrega. 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 Me sujetaron antes de irme al trabajo y reemplazaron el collar con brillantes del uniforme de Alicats por una especie de gargantilla. Tiene una piedra roja en el centro que brilla cuando canto. Se sintió bien. Pensé que tal vez tenía su aprobación, hasta que subí al escenario. Empecé a cantar, y todos comenzaron a gritar. Jake, el bartender. Mi amiga Jill. Todo el público borracho. No pude detener el sonido una vez que empezó. Mi voz se elevó fuerte, potente, atravesando la puerta y saliendo hasta Broadway. Atrajo a más y más gente. Vi multitudes entrar por la puerta, sus rostros distorsionados por el dolor, pero era como si estuvieran obligados a quedarse ahí, escuchando. No sé cómo escribirlo de otra forma. Sabía que estaban sintiendo el peor dolor de sus vidas. Y era mi voz la que lo causaba.
Todos gritaron hasta que sus gargantas se rompieron y parecía que tenían papel de lija en vez de cuerdas vocales. Cuando llegué a la nota más alta, toda la sala se convirtió en un torbellino de sufrimiento. Las cabezas de la gente estallaron como globos demasiado inflados. La piel se les desprendía en capas y caía sobre la pista de baile como serpentinas. Los que todavía tenían rostro murieron con una sonrisa, como si la muerte fuera una liberación. Manejé a casa desnuda. Había demasiada sangre en mi ropa. Bobby estaba fuera de la ciudad, pero vuelve mañana, y ya sabe. Es demasiado estúpido para entender lo que pasó esa noche y cree que alguien disparó un rifle de asalto en medio del club. Es ingenuo. Nunca podré volver a trabajar. Lo único que me queda ahora es ese contrato discográfico. Tuve suerte de que la policía no me detuviera para interrogarme. La noticia salió en los medios como la masacre de Music Row. 12. Me quitaron el collar cuando llegué a casa y ahora están sentados detrás de mí, mirándome mientras escribo esto. Saben que tengo que encontrar su sacrificio si quiero tener alguna esperanza de grabar con la disquera mañana. Dijeron que lo que pasó en Alicats fue mi culpa. Esperan que me levante y lo haga ahora mismo, o me volverán a poner la gargantilla. Han convertido mi propia voz en un arma contra mí. Tengo que usarla como arma una última vez. También tengo que convencer a Bobby de que quiero estar con él. Solo pensarlo me dan ganas de vomitar. 13. No tuve que denunciar a Bobby a la oficina de buenas prácticas comerciales. Me dejó un mensaje de voz mientras se lo llevaban, y sé que solo pudo hablar porque ellos se lo permitieron. Tienen un lado cruel que ningún ser humano puede igualar. Me hicieron una última visita, por supuesto. Pulieron su cráneo como si fuera una joya fina y me lo entregaron en una caja. Dijeron que mientras ese cráneo esté en la misma habitación que yo, cantaré hermosamente. Quieren recordarme que maté a alguien para alcanzar el éxito. Quisiera poder deshacer todo esto, pero no lo haría, incluso si pudiera. Mañana grabo mi primer álbum, y nada detendrá mi gran debut. Bob. Andrés se despertó sobresaltado. Sabía lo que había pasado y el corazón se le hundió. El sonido de algo rompiéndose abajo hizo lo mismo con sus nervios. Había llegado. Después de semanas de vigilarlo y acecharlo, la criatura por fin había decidido entrar. Las puertas del patio, completamente de vidrio, le ofrecieron la entrada perfecta. Andrés se quedó quieto en la cama, en la oscuridad, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Escuchaba, tratando de saber si la criatura ya estaba dentro, rezando en silencio para que todo siguiera en silencio. El terrorífico crujir del vidrio bajo sus pies confirmó su peor temor. Había logrado entrar en su casa. Con esa aplastante certeza, Andrés, ya temblando, agarró su bate de béisbol de titanio y bajó las escaleras a tientas, sumergiéndose aún más en la oscuridad. Estaba decidido a enfrentarse a esa cosa de una vez por todas, aunque, en el fondo, esperaba que huyera al verlo, como solía hacerlo. Se quedó de pie al pie de las escaleras, escuchando de nuevo. Al principio, solo se oía el crujir de los vidrios bajo las pisadas del ser. Luego, por primera vez, Andrés lo escuchó respirar, con dificultad, como si tuviera la garganta bloqueada por flemas. El monstruo emitía gruñidos y chasquidos, acercándose poco a poco. Ya fuera de la cocina, la criatura había dejado atrás el vidrio. Ahora caminaba casi en silencio, con una agilidad extraña para su aspecto, especialmente considerando lo torpe que se mostraba al huir. Andrés supo lo que tenía que hacer. Apretó con más fuerza su arma y se congeló, incapaz de moverse. Sabía que debía atacarlo, pero simplemente no podía. Sus dientes, sus ojos, su piel, eran humanos, pero no del todo. Ya estaba en la sala y se acercaba cada segundo, pero Andrés seguía demasiado aterrorizado para moverse. Aunque no tuviera brazos, esa criatura era, para él, la encarnación misma del terror.
Andrés se mantenía de pie al pie de las escaleras, temblando. Escuchaba a la criatura acercarse cada vez más, el asqueroso sonido de su respiración distorsionada amplificado por la casi total oscuridad. Estaba a punto de alcanzarlo. Tenía una sola oportunidad de matarlo, y no iba a desperdiciarla. La criatura apareció en el umbral de las escaleras. Andrés estaba escondido justo a la izquierda. Lanzó un golpe con toda su fuerza, dándole en el pecho con el bate. La cosa retrocedió tambaleándose, luego se detuvo y lo miró. Sus pequeños ojos salvajes se clavaron en su alma. Andrés sintió un miedo profundo, diferente a todo lo que había sentido antes. La criatura soltó un siseo gutural, mostrando todos sus repugnantes y deformados dientes. Le dio una patada en el estómago, dejándolo sin aire. Andrés cayó al suelo, sin poder respirar, y rodó sobre su espalda hasta chocar contra la pared. La criatura lo observó hasta que terminó acorralado, momento en que se acercó y lo miró desde arriba, como si lo juzgara, viéndolo ahí tirado, indefenso. Entonces le estampó el pie en la espinilla, rompiéndole el hueso. Andrés rompió en llanto. El dolor era tan intenso que pensó que iba a vomitar. Incapacitado, sin a dónde huir ni cómo defenderse, Andrés quedó a merced de la criatura. Esta le puso el pie sobre el estómago y empezó a presionar, hundiendo sus largas y sucias uñas en su carne. Cuando el pie de la criatura ya estaba metido por completo en su abdomen, Andrés comenzó a escupir sangre. Las lágrimas le corrían por el rostro. Perdió el conocimiento del dolor, y luego la vida. La criatura se cernió sobre lo que ahora era solo un cadáver ensangrentado. Acercó su rostro al de Andrés y le arrancó un pedazo de carne de la barbilla, dislocándole la mandíbula en el proceso. Continuó despedazando y devorando el cuerpo hasta que no pudo tragar más. Luego se marchó, con calma. En silencio. Con un odio puro y profundo en su corazón. Se fue por donde había entrado, a través de las puertas del patio destrozadas. Otra perspectiva sobre Bob. Hey, chicos. Normalmente no me pasa nada raro, a pesar de vivir en Weir, New Jersey. Supongo que ya no puedo decir eso, considerando que acabo de tener la peor jodida semana de mi vida. En cierto modo, yo mismo me busqué todo esto, pero me estoy adelantando. Después de haber stalkeado 4chan por tanto tiempo, creo que es justo que les cuente lo que me pasó. Hace una semana fue mi cumpleaños. Acababa de cumplir 18 y decidí que quería salir a buscar fantasmas por ahí. Pude haber salido con mis amigos, pero no tenía ganas de ser el maldito tercero en discordia. Si tan solo hubiera aguantado y me lo hubiera tragado, pero no, metí el celular y una linterna en los bolsillos de la sudadera y salí a escondidas por la puerta trasera. La verdad, no esperaba encontrar nada, o me habría llevado un arma decente también. Suena estúpido ahora que lo pienso. Recuerdo que miré el reloj. Eran como las 11 o 12 de la noche cuando salí. Estaba bien pinche oscuro porque había luna nueva. Pensé que, si iba a haber algo, ese era el momento. No es como que estuviera caminando por el bosque haciendo el tonto. Hay un cementerio bastante turbio como a 10 minutos de mi casa, que ha estado ahí por unos 200 años. También es de esos lugares donde hacen entierros ecológicos, con ataúdes biodegradables y todo eso. Bueno, resulta que mi tío es dueño del terreno donde está el cementerio y, como el miserable que es, la mayoría de los cuerpos terminan ahí, enterrados así nomás. Yo pensé que tenía que haber algún fantasma encabronado por tener un descanso eterno tan patético, rondando por ahí. La idea era encontrarlo y decirle dónde vivía mi tío, para que fuera a espantarlo, solo por diversión. Probablemente no funciona así, pero igual, no esperaba encontrar nada. Ya estaba a punto de entrar al cementerio cuando vi una cosa humanoide de color gris en el sendero natural al lado. Sí, no es broma, a mi tío se le ocurrió poner un sendero natural justo al lado del cementerio. Empecé a ponerme nervioso, porque no podía pensar en nadie más loco que yo como para estar ahí de noche. No había ni un coche cerca, así que quien fuera, había llegado caminando. Le grité, pensando que tal vez era un marihuano o algún otro cazafantasmas. No dijo nada. Lo único que escuchaba era un sonido enfermizo, como una respiración asmática. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, que había estado corriendo o algo así,
así que respiré hondo y empecé a caminar hacia allá. Saqué la linterna para ver quién era y me quedé helado. Lo que sea que fuera esa cosa, no tenía brazos. Y tampoco ropa. Básicamente, salí corriendo como alma que lleva el diablo, llegué a mi casa y cerré con llave todas las puertas. Mi mamá estaba furiosa porque me escapé, y cuando le conté lo del ser sin brazos rondando el cementerio, pensó que estaba drogado. No la culpo, pero ojalá me hubiera creído o al menos me hubiera dejado cargar uno de los cuchillos Rambo que colecciona. Todavía estaba sacado de onda. Esa cosa tenía que saber dónde vivía, porque no soy precisamente rápido corriendo. Igual me tranquilicé pensando que no lo vi seguirme ni escuché su maldita respiración, así que decidí no preocuparme. A los pocos días ya estaba durmiendo normal otra vez. Hasta que lo volví a ver. La puerta de entrada estaba abierta para que mi perra pudiera entrar y salir. Se llama Piggy. Aunque es una perra de interior, está entrenada y sale cuando tiene que hacer sus necesidades. Siempre va al mismo lugar. Justo en el medio del campo frente a la casa. Piggy salió corriendo, y al minuto la escuché ladrar. Me extrañó, porque nunca ladra, así que pensé que era un gato callejero o algo así. Me levanté a ver qué pasaba. Y ahí estaba esa maldita cosa, parada en medio del campo, mirando fijamente a mi perra. Tenía una sonrisa repugnante llena de dientes podridos, era completamente calvo y gris, con unos ojillos entrecerrados y diminutos. Empecé a gritar como loco, haciendo cualquier ruido para distraerlo y evitar que se comiera a mi adorada Piggy, que, durante todo esto, estaba congelada en su lugar. Sus ojos se clavaron en los míos, y estuvimos en una especie de duelo visual que duró lo que parecieron horas, aunque seguro fueron unos minutos. Entonces rompió el contacto visual y lo juro por Dios, empezó a orinar a mi perra. No era orina amarilla ni transparente, era de un verde asqueroso, viscoso como moco. Tenía un olor ácido y podrido, como a azufre. No tengo ni puta idea de qué era, pero estaba en mi perra, y eso no podía ser bueno. En ese momento agarré un cuchillo de cocina y salí corriendo hacia él. Dejó de orinar y se fue jadeando. No lo perseguí, solo agradecí que no se la hubiera comido. Orinarla no fue una gran alternativa. Me puse guantes de hule y usé el champú de lilas para bañarla con la manguera. Piggy normalmente odia los baños, pero estoy seguro de que esta vez me lo agradeció. Esa noche volví a acostarme después de cerrar todas las puertas. Ya no iba a arriesgarme otra vez. No sabía qué hacer con ese cabrón, así que decidí dormir y pensarlo mejor. Piggy normalmente duerme conmigo, pero esa noche no la sentí subirse a la cama. Una vez que me desperté, noté que solo estaba sentada, mirando al vacío. Mi mamá estaba llorando, diciéndome que algo estaba mal con ella. La perra estaba jadeando, y de inmediato recordé al maldito sin brazos orinándola. Pero dejé eso de lado y fui a atenderla. Piggy estaba enferma. Tenía esa mirada triste, no bebía agua ni comía carne. Me asusté tanto que la llevé al veterinario a toda velocidad. Me mandaron al hospital veterinario, donde la dejaron internada. Al parecer, tenía neumonía canina. En pleno verano. Después de gastar como $1100 en facturas del veterinario, llevé a Piggy a casa al día siguiente, en medio de una tormenta. ¿Y qué creen? El desgraciado estaba ahí, parado en el centro de mi entrada, mirándome como venado alumbrado por las luces del coche. Sabía que esa era mi oportunidad. Se acabó la jodida espera. Pisé el acelerador a fondo, directo hacia él. Sus ojos se abrieron como platos. Y entonces, el cabrón saltó sobre mi carro, lo pasó por encima y se largó corriendo al bosque. Fallé. En mi única oportunidad de matarlo, fallé. Estos últimos días, casi no he dormido. No dejo de pensar en esa cosa. Nunca había oído de algo así, y no parece ser tan tonto como pensé. Sé que está planeando su siguiente movimiento, y me aterra pensar en lo que pueda hacerle a mí o a mi familia. No sé qué hacer, amigos. Solo he dormido unas 10 horas en toda la semana, y sé que no voy a aguantar mucho más. Me da miedo cerrar los ojos, miedo de que, en cuanto lo haga, él esté ahí, en mi cuarto, haciendo quién sabe qué. ¿Alguien ha tenido una experiencia con una criatura así?
No puedo mantenerme despierto para siempre.